Ahora vamos a hablar del esfuerzo y la deformación, pero nominal, y la vamos a comparar con el esfuerzo y deformación real. Los tipos de esfuerzos que ya mencionamos, los estáticos, los de compresión y cortante, tienen su definición también en esfuerzos nominales, así como en esfuerzos reales. Si hablamos de los esfuerzos de tensión y compresión, recordando que los esfuerzos y las deformaciones que producen muchas veces siguen una ley lineal, es decir, que la deformación es proporcionalmente lineal, sus cambios son proporcionalmente lineales a los cambios en el esfuerzo, entonces ahí se tiene una pequeña región de linealidad, en donde fácilmente podemos aplicar una ecuación de la línea recta, relacionando el esfuerzo y la deformación a través de una pequeña constante que ya vamos a mencionar ahí. Cuando graficamos entonces esos dos valores sobre el eje horizontal, las deformaciones, y sobre el eje vertical, los esfuerzos, y se obtiene una línea recta, al sacar la pendiente de esa línea recta, estamos obteniendo lo que se conoce como el módulo de elasticidad del material, que nosotros y la mayoría de los textos la representan con el símbolo E mayúsculo. También este módulo se conoce como el módulo de Young. Corresponden a lo mismo, la pendiente que se puede calcular en la región lineal en un diagrama esfuerzo-deformación. Es decir, si acá tenemos en el eje vertical los esfuerzos y en el eje horizontal las deformaciones, y observamos que hay una región lineal en el diagrama, aquí solo es una porción de un diagrama de esfuerzo-deformación. Cuando sacamos la pendiente, esto es dividir esta dimensión vertical entre esta dimensión horizontal, esa pendiente de esa gráfica es lo que estamos indicando como el módulo de elasticidad. ¿Y cómo obtenemos esa dimensión vertical y esa dimensión horizontal? Si verticales son los esfuerzos, aquí tendríamos un esfuerzo 2 menos un esfuerzo 1, y eso dividido entre una deformación 2 menos una deformación 1, y eso nos va a dar la pendiente de la gráfica. Que en términos generales se puede obtener a partir de las definiciones de esfuerzo también. Si el esfuerzo que vamos a graficar es de tensión o de compresión, sigma, y ese se obtiene como fuerzas divididas entre el área a sub 0, el área inicial de la pieza, que se va a considerar constante para el esfuerzo nominal. Si con esto encontramos el esfuerzo y con esta ecuación que tenemos acá encontramos las deformaciones, el cambio en longitud, lo que mencionábamos como delta L, o la elongación, dividida entre la longitud inicial de la pieza, tenemos la deformación unitaria y tenemos el esfuerzo. Si dividimos ese esfuerzo entre esa deformación unitaria, vamos a obtener lo que se conoce como el módulo de elasticidad. Recordando aquí las ecuaciones, la deformación unitaria es el cambio en longitud entre la longitud inicial, el delta L sobre el L. Aquí lo tenemos. Esta es la famosa ley de Hooke para los esfuerzos y las deformaciones, calculados solamente, y solo aplica para este caso, en la región lineal de un diagrama esfuerzo-deformación. Recuerden que los esfuerzos se están graficando en el eje vertical y las deformaciones en el eje horizontal, y aquí está lo que mencionábamos: si dividimos el esfuerzo entre la deformación unitaria, vamos a obtener el módulo de elasticidad. Cuando ya nos pasamos a las regiones curvas, ya el material ha sobrepasado su límite elástico y por lo tanto ya no es válida esta ecuación. Como lo veíamos en el video, ahí van a encontrarse muchas regiones en la gráfica de esfuerzo de deformación: la región elástica, la región plástica y la región de fractura del material. Aquí está la leyenda de lo que significa cada símbolo de la ecuación. E mayúscula es el módulo de Young o el módulo de elasticidad, que va a tener las mismas unidades del esfuerzo, porque observen y recuerden que la deformación es adimensional. Entonces, quien va a definir las unidades del esfuerzo o las unidades del módulo son respectivamente ellos dos, ¿verdad? Entonces va a estar o bien en pascales, que son newtons sobre metro cuadrado,
o bien en PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Sigma es el esfuerzo, ya sea de tensión y compresión, y epsilon es la deformación unitaria. Si hablamos de la condición real de la deformación, cuando nosotros aplicamos esos esfuerzos, vamos a hablar de que aparece una nueva propiedad, un nuevo valor que describe ese comportamiento. Esta ya es la condición real. Aplicamos este esfuerzo de tensión en la dirección Z, que está indicado por acá, tendiendo a alargar ese material. Inicialmente lo teníamos con estas dimensiones que están punteado por acá, con estas líneas punteadas, pero cuando aplicamos ese esfuerzo en tensión, lo alargamos y reducimos su sección transversal. Podemos cuantificar esa reducción en cuanto a esta dimensión X que se tiene acá. Si vemos esta leyenda de los ejes coordenados, en esta dirección tenemos el X, que es esta dimensión acá, o esta dimensión por acá. En esta otra dirección tenemos la dimensión Y, esta de acá, o esta de acá. Y la dimensión Z es donde está ubicada la longitud mayor de la pieza. Entonces, se define el módulo de Poisson con la letra griega nu, esta que vemos por acá, nu, como la relación entre la deformación unitaria lateral, ya sea la deformación que se experimenta en la dirección X o en la dirección Y, dividida con la deformación longitudinal, la que se experimenta en la dirección Z. ¿Cómo calculamos una deformación lateral? Si esta era mi dimensión original, la que está punteada por acá, ser que esta es mayor. Si restamos esta longitud final de esta dimensión, en este caso es Y. La Y final restada de la Y inicial, esta es la final, la más pequeña. La Y final restada de la Y inicial, y eso lo dividimos entre la dimensión Y, esta que tenemos aquí siempre, importante. Eso nos va a definir la deformación unitaria lateral en esa dirección Y. Si ahora esa deformación unitaria lateral la dividimos entre la deformación unitaria longitudinal, que ya aprendimos a calcularla, como la longitud final, en este caso es esta cuota que tenemos aquí, longitud final menos la longitud inicial, que es esta que tenemos aquí, y eso dividido entre la longitud inicial, eso nos va a definir la deformación unitaria longitudinal. Dividimos esos dos términos y con eso vamos a obtener el módulo de Poisson. Veamos si puedo dibujar acá para que comprendamos mejor eso que acabo de mencionar. Esto sería si lo vemos por acá, Y final, esta dimensión de acá sería el Y inicial, tal es que nosotros podríamos calcular la deformación unitaria lateral, es decir, en la dirección Y, restando de la Y final la Y inicial, y con esto ese resultado lo vamos a dividir entre la Y inicial y esto nos va a dar la deformación unitaria lateral. Lo mismo podemos hacer con la dirección X, ¿verdad? Su X final menos su X inicial entre su X inicial, y nos va a dar la deformación unitaria lateral en la dirección X. Si esta ya la dividimos entre la deformación longitudinal, en este caso es la Z, que sería la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Esos dos términos se dividen y nos establece el módulo de Poisson. Si yo les preguntase a qué se debe ese signo negativo que aparece en esas expresiones, ¿cuál sería su respuesta? Este es Z final. Y quizás aquí hubiésemos puesto Z, ¿verdad? Para que se comprenda mejor. Z final. Y aquí Z inicial.
Z inicial y aquí Z inicial. Observen que acá la Z final es mayor que la Z inicial. Esta sería la Z inicial. La línea punteada es la condición inicial y la línea continua es la condición final. De esto observamos que en las dimensiones X y Y siempre las dimensiones finales son menores que las iniciales, por lo tanto ahí nos da estas restas que tenemos aquí, nos van a dar negativas. Y entonces aparece ahí la causa de por qué el signo negativo acá en la expresión. Como mencionábamos, esa cuantificación de las modificaciones laterales de las piezas nos enmarca el concepto de el módulo de Poisson. Algunos dicen Poisson, ¿verdad? Pero Poisson es cuando aparece solo una S. Y aquí tenemos dos S. No crean que es veneno. Es un nombre de una persona, apellido en este caso. Poisson. Para materiales ideales, ese módulo nu tiene un valor de 0.5, mientras que para materiales reales ese nu siempre lo vamos a encontrar entre 0.25 y 0.4. En ese intervalo se va a encontrar, y eso lo vamos a ver reflejado en tablas como la que se presenta a continuación, sacada de la bibliografía de Smith de Ciencia de los Materiales. Tenemos para los diferentes casos de aleaciones de aluminio, tenemos para cobre, para aceros de baja aleación, para aceros inoxidables, para el titanio y el tungsteno que está por acá, el wolframio. El módulo de elasticidad que ya determinamos, la E mayúscula. Este primer intervalo es para ese módulo en PSI, este número por 10 a la menos 6. Y en lo que aparece acá entre paréntesis es para las unidades en gigapascales. Aquí no crean que es 10.5 por 10 a la menos 6. Aquí es 10.5 por 10 a la 6. Es una forma extraña en la que representan estos valores algunas veces las tablas, pero no nos confundamos, ¿verdad? No nos confundamos en ese término. Lo que aquí está diciendo, quiero ver si cabe por acá, es que E multiplicado por 10 a la menos 6 es equivalente a estos valores. Por ejemplo, si tomamos el primero, 10.5, así. Tal es que cuando ustedes despejan el módulo de elasticidad, este 10 a la menos 6 pasa a dividir, y que por lo tanto, si lo queremos pasar hacia arriba, es 10.5 por 10 a la 6, PSI. Solo para hacer un paréntesis con esto, para que no nos confundamos. Y el que acabamos de ver es el módulo de Poisson o el coeficiente de Poisson. Observen que está, como se menciona aquí, en las condiciones reales, entre 0.25 y 0.4, 0.31, 0.33. Al final acá para el wolframio, 0.27. La segunda columna que aparece en esta tabla, el módulo de rigidez, tiene su equivalente con el módulo de elasticidad, pero para esfuerzos cortantes. Ese término que aparece ahí es esa constante de proporcionalidad, pero en el caso de los esfuerzos cortantes. Este es para los esfuerzos de tensión o de compresión, y este es para los esfuerzos cortantes, que parten de estas definiciones: esfuerzo cortante y la deformación cortante. ¿Cómo se van a relacionar estos dos términos? En la figura podemos ver esa situación en donde se está aplicando la fuerza cortante, esta que tenemos acá hacia la derecha y la otra que está hacia la izquierda, paralelas al área sobre la cual se está aplicando. Eso nos da la idea de que es propiamente un esfuerzo de corte. Eso provoca que se un ángulo θ, o que se deforme o se desplace una distancia A, como se aparece indicado por acá. Esa distancia A es la misma que aparece acá y la misma que tenemos aquí. Tenemos la dimensión original de esa pieza en cuanto a alturas, h. Si relacionamos esta h con esta a que tenemos aquí, podemos encontrar este ángulo θ a través de su tangente. Recordemos que tangente de este ángulo θ será el opuesto sobre el adyacente, a sobre h. Si dividimos ese esfuerzo cortante
o esa fuerza, en este caso cortante S, representada con S, entre el área sobre la cual aplica, tenemos nuestro esfuerzo cortante, el tau. Fuerza, ya sea en newton, en libras fuerza, kilogramos fuerza, dividido entre esta área aplicada por acá. Metros cuadrados, libras cuadradas, pulgadas cuadradas o pies cuadrados. Siempre vamos a tener las unidades de PSI o pascales, por mencionar algunas. Con eso tenemos el esfuerzo cortante, pero debemos ahora calcular la deformación unitaria por cortante. La deformación unitaria por cortante la vamos a representar con la letra gamma, y esa gamma se obtiene dividiendo el desplazamiento por cizalladura entre la distancia sobre la que actúa la cizalladura, es decir, lo que ya les mencionaba. Al dividir el desplazamiento lineal A entre el H, este que tenemos aquí, el A entre este H, vamos a encontrar la tangente de teta. Esa tangente de teta es la que también se define como gamma, como lo tenemos aquí. Gamma igual a la tangente de teta. Ya sea que nosotros conozcamos A y H o conozcamos propiamente el ángulo, al sacarle la tangente de eso vamos a encontrar la deformación unitaria, que como consecuencia también debe ser adimensional. Si esto es longitud dividido entre esta longitud, esto nos da adimensional. Al igual que acá, esta relación es adimensional. La forma en la que se relacionan la deformación unitaria por cortante y el esfuerzo tau por cortante también es una forma que corresponde a la región lineal de ese diagrama. Aquí tenemos que el esfuerzo cortante es igual a el módulo o la constante por cortante, o el módulo de rigidez, por la deformación unitaria por cortante. Esta es la famosa también ley de Hooke, pero para los esfuerzos cortantes. Si dividimos el tau entre el gamma, eso nos va a dar la constante G, o el módulo de rigidez de la pieza. ¿Qué unidades va a tener? Va a tener las mismas unidades del esfuerzo cortante, porque esto ya mencionamos que es adimensional. Y repitiendo, esto también se cumple para la región lineal del diagrama esfuerzo-deformación. Ahora hablemos algo de los esfuerzos reales y las deformaciones reales. Las ecuaciones son exactamente las mismas. La diferencia estará en que aquí vamos a utilizar áreas instantáneas. Para el esfuerzo normal en tensión, cuando hablamos de condición real, lo vamos a indicar con un sigma sub t, de su nombre en inglés, ¿verdad? Real. La misma fuerza que utilizamos para el caso anterior, pero ahora dividida entre un área instantánea. Es decir, que ahora aquí sí se considera la modificación en las áreas que van sufriendo cuando vamos a aplicar el esfuerzo. Estamos indicando entonces que si es un esfuerzo de tensión, cuando esta fuerza va incrementándose, esta área va a ir reduciéndose. Por lo tanto, los valores de esfuerzo de tensión puede que nos resulten mayores que los esfuerzos nominales o los esfuerzos ideales. Les he indicado acá la nomenclatura de que estas son áreas instantáneas. Ahora, en el caso de los esfuerzos normales, esa área se consideraba constante y es el área inicial de la pieza o de la probeta que estamos sometiendo a tensión. Cuando hablamos de las deformaciones reales, ahora ya no es un delta de longitud, ahora es un término más pequeño, un diferencial de longitud. Si ese diferencial de longitud lo dividimos entre la longitud instantánea también, vamos a tener que integrar con respecto a una longitud inicial y a la longitud final instantánea, de tal manera que esta integral nosotros la conocemos bastante bien, ¿verdad? Integral de diferencial de L sobre L es el logaritmo natural de la condición final menos la condición inicial, que lo establecemos gracias a las propiedades de los logaritmos como logaritmo natural de la longitud final instantánea entre la longitud inicial. Tenemos la condición real para la deformación y la condición real para el esfuerzo. Por lo general, este diagrama no se incluye dentro de las hojas características de los materiales, solo el diagrama de esfuerzo de deformación nominal. Pero
debemos saber que sí existe un diagrama que establece la condición real cuando cambia el área en cada momento o en cada aplicación de una fuerza distinta, así como también la longitud. Para terminar, vamos a hablar de los ensayos de tracción. Ensayo de tracción. Las propiedades que se obtienen de este ensayo se aplican en el diseño de los componentes, es decir que nosotros al realizar este ensayo vamos a extraer información suficiente que nos describa el tipo de material que vamos a utilizar a través de fuerzas estáticas, es decir, fuerzas que se aplican en velocidades bastante lentas, incrementándose el valor de fuerza, pero a una velocidad bastante lenta. ¿Cuánto lenta? Aquí observemos, las velocidades de deformación aquí son bastante pequeñas, de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 2 segundos a la menos 1. Aquí pueden ser entonces velocidades de 10 a la menos 4 metros sobre segundo o pulgadas sobre segundo, que son valores bastante pequeños de velocidad de deformación. Del diagrama también nosotros podemos extraer información como el dato de elongación, que algunos libros lo llaman alargamiento, delta L, que produce acá, dice, cada valor de fuerza aplicada. Esta se mide con el instrumento llamado extensómetro. Aquí hay una pequeña imagen de ese instrumento que se coloca o se fija sobre la longitud calibrada en un extremo y acá también sobre otro. Y conforme la pieza se va estirando, cuando nosotros le aplicamos la fuerza de tensión, ella va registrando esos cambios en longitud. O algunas veces la longitud final es la que va registrando. Como tenemos la longitud inicial calibrada y tenemos la longitud final medida, la diferencia de esas dos nos da la elongación. En este caso es un elemento análogo. Vemos aquí que tiene escalas de medición. En la actualidad también existen instrumentos digitales que se conectan a un ordenador, a una computadora, y ya les puede ir registrando a la vez el esfuerzo mediante la máquina que se utiliza acá y la deformación unitaria a través de las mediciones que hace el extensómetro acá. Se obtienen además datos del módulo de Young. Este es uno de los elementos esenciales de los ensayos de tracción, que nos permite obtener el módulo de elasticidad. Y además de ello, con ese valor se puede intuir si es un material dúctil o un material frágil el que se está sometiendo al ensayo. Ya vamos a ir retomando esos conceptos paso a paso en las siguientes clases. La máquina utilizada en este ensayo por lo general es llamada máquina universal, aunque debería poder realizarse ensayos con esfuerzos estáticos y con esfuerzos dinámicos, fatiga, pero algunas son indistintamente llamadas así, solo por el simple hecho de que hacen pruebas de tensión sobre las piezas. La porción del material que se va a someter a ensayo siempre tiene formas estandarizadas. Eso lo establecen las normas ASTM. También tenemos la norma UNE. Tenemos la norma DIN, que es norma alemana, que nos establecen las dimensiones de las probetas que se van a someter a ensayo. Tenemos por aquí la longitud calibrada, que siempre va a indicar alrededor de 2 pulgadas con este valor de tolerancia, más o menos 0.005 pulgadas. Si lo trabajamos en milímetros, pues ahí sería 25.4 milímetros la longitud calibrada. Es decir, en este extremo y en este debe colocarse el extensómetro para que nos vaya registrando las elongaciones. Aparecen dimensiones acá también donde inician estos biseles redondados de las probetas de 2 1/4 de pulgada como mínimo. Aparecen las dimensiones de los diámetros también establecidos, los radios de curvatura de esos biseles de 3/8 de pulgada como mínimo. Y la sección transversal acá debe tener un diámetro como mínimo de 0.500 pulgadas, más o menos su tolerancia, 0.010 pulgadas. Este es en el caso de la sección transversal circular. Y una probeta para sección transversal rectangular. Las dimensiones, observen que siempre aparece la longitud calibrada de 2 pulgadas con su tolerancia por acá.
la distancia mínima desde el inicio del bisel que tenemos acá con su respectivo radio de curvatura, también de 1/2 de pulgada como mínimo, y la sección transversal acá indicada como este ancho, en este caso es el ancho de 0.5 pulgadas y su tolerancia. También aparecen las dimensiones para esta otra región donde se va a sujetar la probeta a la máquina o a las mordazas de la máquina. Las probetas ensayadas entonces tienen esta forma originalmente. Este es para el caso de sujeción en estos extremos que se ven acá roscados en mordazas que poseen rosca. Se sujetan de esa forma o si no se sujetan a compresión. Y acá tenemos la misma probeta pero ya después del ensayo, donde se observa la fractura y una zona de encuellamiento por acá, que solamente va a ser característico de los materiales acá. Este encuellamiento que se forma por acá solamente será característico de los materiales dúctiles. Los materiales frágiles no presentan ese encuellamiento, sino que un solo plano de fractura. Ahí está el equipo. Aquí está el esquema de la máquina y aquí está la máquina real. Las mordazas en las cuales se sujeta la probeta. Aquí tenemos una mordaza móvil, una mordaza fija, y ahí se va modificando esa distancia. Los esfuerzos aplicados en tensión hasta que se llega a fractura. Aquí tenemos la longitud calibrada, que ya dijimos 2 pulgadas o 25.4 milímetros. Y en este caso la máquina está conectada ya directamente a una computadora que va a arrojar los valores de esfuerzo y de deformación unitaria longitudinal y los va a trasladar a un gráfico. Y con eso ya nos va a dar el gráfico esfuerzo-deformación. Si no tenemos eso, si la máquina es análoga, y debemos ir tomando las longitudes y los valores de carga. La elaboración de la curva de esfuerzo de deformación, entonces, si lo hacemos a pie, vamos a tener que ir tomando las mediciones de fuerza y de deformación y elongación primero, y después transformados esas fuerzas a esfuerzos, esas elongaciones a deformaciones unitarias, y trasladarlos a un eje vertical acá, el esfuerzo, y al eje horizontal la deformación. Y vamos a obtener un gráfico como este. Aquí está el esfuerzo en PSI y la deformación en pulgadas sobre pulgadas, observen, esa dimensional. Y también en este otro eje vertical se han colocado las equivalencias de ese esfuerzo, pero en megapascales. Algunos datos conocidos que también vamos a ver en la siguiente clase. El esfuerzo de tensión, que es un valor característico de todo material, que debe registrarse ese valor. Tenemos la zona elástica, la que tenemos aquí, proporcionalidad directa, y acá inicia la zona plástica de deformación permanente. Acá en esta región elástica se cumple la ley de Hooke para los esfuerzos y deformaciones, y aquí en esta región ya no. Algunos otros ejemplos, vamos a mencionar el ejemplo de los materiales metálicos, características, su curva de fuerza de deformación, porque tiene una línea acá de proporcionalidad directa y la región plástica por acá, donde ya no se cumple esa ley de Hooke. Los materiales polímeros plásticos, para este caso, observen que los termoplásticos y los polímeros en general son buenos absorbiendo deformaciones. Ni se alcanza a observar una región de proporcionalidad directa entre los esfuerzos y las deformaciones, sino más bien hay una gran cantidad de deformación unitaria acá como representativo de que ellos son buenos absorbiendo deformaciones, no así soportando esfuerzo. Observen que el esfuerzo es bajo por acá y en este caso para los metálicos era alto. Aquí es bajo, pero sí tienen un gran intervalo de deformaciones unitarias. Acá se habla que es para una gráfica después de su temperatura de cristalización, el TG, o de temperatura de transición vítrea, que vamos a ver en la unidad de los polímeros por ahí. Los elastómeros, que también es otro tipo de polímero, puede ser sintético o natural. El famoso caucho que conocemos tiene buena resistencia a los esfuerzos, de ahí su aplicación en los neumáticos de los vehículos. Y acá está graficado su esfuerzo y su deformación. Observen que cambia un poco con respecto al anterior, porque este sí absorbe bastante bien también los esfuerzos, pero también, por ser polímero, absorbe extremadamente bien las deformaciones.
Y el último, los materiales cerámicos como el vidrio y el concreto. Si graficamos los esfuerzos y las deformaciones, entonces ellos no poseen una región plástica, solo una región lineal de proporcionalidad. ¿A qué se debe esto? A que los cerámicos, los vidrios y los concretos son materiales extremadamente frágiles. Ellos no absorben deformaciones. Si se sobrepasa el límite elástico, entonces ellos no prefieren absorber deformación, sino que fracturarse inmediatamente. Muy bien. Para construir estas curvas de esfuerzo de deformación es bastante simple. Primeramente vamos a obtener los datos de carga. Vamos a ir midiendo cuántas libras o cuántas newtons se van aplicando. Lo registramos en una tabla. Al aplicar esas cargas vamos a ir midiendo longitudes finales. Conociendo la longitud final y restándola de la longitud inicial de esa probeta, vamos a calcular la elongación, el delta de longitud. Una vez que tenemos estos dos valores, las fuerzas debemos trasladarlas a valores de esfuerzos, dividiendo esta fuerza por unidad de área, y las elongaciones las vamos a trasladar a deformaciones unitarias, es decir, dividiendo este delta L entre la longitud inicial. Traduciendo esos valores, los registramos, como repito, en tablas. Aquí está la fuerza y la elongación. Si este valor lo divido entre el área, ya aparece el esfuerzo. Si este valor lo divido entre la longitud inicial, ya aparece la deformación unitaria. Y estos dos son los que vamos a registrar: sigma vertical y epsilon horizontal. Y para concluir tenemos el ejercicio.